El pasado jueves 17 de abril hubiese cumplido años, se cumplió, mejor dicho, un nuevo día del natalicio de Jacobo Urso, una de las figuras que tuvo San Lorenzo a lo largo de su historia, una de las grandes figuras, uno de los grandes emblemas del ciclón y del fútbol argentino en general. Y para charlar un poco sobre la vida de Jacobo Urso, una vida muy vinculada a San Lorenzo, una vida que tuvo un final muy particular, estamos en comunicación telefónica con Carlos Carullo, quien es creador y fundador del Museo Jacobo Urso, obviamente dedicado a San Lorenzo de Almagro. Carlos, acá Diego Celonca te saluda desde No Te Vayas Campeón. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Diego. ¿Cómo están ustedes? Buen día a todos los oyentes. ¿Qué tal, Carlos? Primero quiero aclarar sí. que el Museo de San Lorenzo lo fundamos con mi amigo Alberto Barja. Somos dos. Los dos, sí, es verdad, es verdad. Alberto Barja y yo, Carlos Carullo. Los dos fundamos el museo, que se fundó el 21 de diciembre del 2003. Y bueno, acá empieza un poco la historia de Jacobo, porque cuando decidimos poner el nombre al museo, se presentaban 50 oportunidades, ¿viste? Costaba elegir un nombre y no quedar mal con los demás. Entonces optamos por el de Jacobo Urso, porque fue alguien que dio la vida por los colores, que dio la vida por San Lorenzo, pero no como una forma de decir, la dio de verdad. Sí, literalmente dio la vida. Y Carlos, ahora nos metemos con la creación del museo y demás, pero para aquellos que por ahí no están tan al tanto de quién fue Jacobo Urso, yo decía para la historia de San Lorenzo, pero también obviamente para la historia del fútbol argentino, ¿quién fue Jacobo Urso y qué fue lo que termina sucediendo con esto? Y lo empalmo con esto que vos decías, que literalmente dio la vida por los colores. Exacto. Bueno, primero que nada, como nota simpática, quiero decir que fue el primer jugador de San Lorenzo citado para jugar en la selección argentina. Cuando lo citaron a él, hasta ese momento ningún jugador de San Lorenzo había sido citado para la selección. Eso ocurría en el año 1919. Bueno, Jacobo Urso nació en Dolores el 17 de abril de 1899. Es hijo de Rosa Florio y Jacobo Urso. Tuvo 11 hermanos. Y bueno, cuando vinieron a Buenos Aires, se presentó a jugar en San Lorenzo. Eso fue en 1914. Y empezó en la quinta división, después la tercera, hasta que tuvo la oportunidad de llegar a primera división. Cuando Jacobo llega a primera división, para ubicarnos en contexto y demás, estamos hablando ya de principios de la década del 20, ¿no? Fines de la década del 10, principios de la década del 20. No, fue el 7 de mayo de 1916. O sea, 2 años después de llegar él a San Lorenzo ya debuta en primera división. Sí, 2 o 3 años después, el 13, el 14, estaban en las divisiones inferiores. Y el 7 de mayo de 1916, otra coincidencia histórica, es el día que se inaugura el que hoy llamamos Viejo Gasómetro. Claro. En ese momento era la cancha de San Lorenzo, no era gasómetro. Gasómetro fue después cuando se amplió. El 7 de mayo de 1916 se inaugura la cancha de San Lorenzo contra Estudiantes de La Plata. Y Jacobo Urso debuta el 7 de mayo de 1916. Y en ese partido San Lorenzo le gana a Estudiantes de La Plata por 2-1. Y ese fue su primer partido en San Lorenzo. ¿Y cómo fue esa carrera en San Lorenzo de Jacobo Urso, esos años? ¿Cómo estaba el club? Digo, ¿cómo le fue deportivamente? Y bueno, deportivamente no tenía grandes logros, pero siempre estaba en la discusión y en las peleas de los títulos. Y bueno, él tuvo una carrera muy importante, jugó 136 partidos en San Lorenzo, hizo 8 goles. Son pocos, pero es un defensor, ¿no? Claro. Considerando que es un defensor, está bien.
jugó 136 partidos, o sea que tuvo una carrera importante. Y después vienen los títulos, justamente después que él fallece, el título del 23, el del 24, o sea, él fallece en 1922, en el 23, en el 24, en el 27 salimos campeones, quiere decir que esos que salieron campeones fueron amalgamando fuerzas de los equipos en los que jugaba Jacobo, ¿no? Claro. Carlos, ¿qué fue lo que sucedió con Jacobo Urso? Digo, vámonos a ese último partido que él juega, ese accidente que tiene, ese incidente que después le termina costando la vida. Bueno, salta a disputar una pelota con dos rivales, Comolli y Bancamenade, así medio raro el nombre, y en el salto para disputar esa pelota contra esos dos estudiantes, recibió un codazo, el codazo le rompió una costilla, lo sacan a un costado del campo de juego. Imagínense, no había director técnico, no había masajista, no había utilero, no había nada, eran 11 contra 11. Entonces sus compañeros le dijeron que se quedara, que no entrara. No hubo manera de convencerlo, quería volver a entrar a la cancha. Y bueno, finalmente entró, y cuando terminó el partido estaba muy descompuesto, le salía sangre por la boca, lo internaron en el hospital Ramos Mejía, en el actual hospital Ramos Mejía, y ahí lo operaron 2 veces. En principio tuvo una reacción favorable, a tal punto que nosotros en el museo tenemos una foto de él donde está acostado en la cama del hospital Ramos Mejía, y al lado de la cama, sentado en una silla, hay un periodista del diario El Telégrafo que le está haciendo un reportaje y que tiene ahí un cuaderno y una lapicera anotando el reportaje que le está haciendo. Eso fue el 4 de agosto, o sea, 4 días después del accidente, cuando se estaba recuperando de la primera operación. Claro. Pero se ve que después se descompensó, y el 6 de agosto de 1922 finalmente falleció. ¿Cómo, me imagino, digo, obviamente la conmoción no solo para el club, para San Lorenzo de Almagro, sino para todo el fútbol argentino, pero cómo se recibió la noticia, ustedes que pudieron investigar y demás, ¿qué causó la muerte de Jacobo Urso por aquellos años, ¿no? Digo, para el fútbol argentino. Y no, fue un impacto muy, muy grande. Y dio la casualidad que un equipo checoslovaco estaba de gira por Buenos Aires, y todos los componentes del equipo checoslovaco se unieron a esta situación, a este momento, y tenemos fotos donde cuando van a llevar su féretro al cementerio del Oeste, que es hoy el de la Chacarita, se llamaba Cementerio del Oeste en ese momento, primero pasan por la cancha de San Lorenzo con el féretro de él y dan una vuelta olímpica dentro del campo de juego. Los jugadores de San Lorenzo, la gente de San Lorenzo y los componentes del equipo checoslovaco. O sea, fue un impacto muy grande, realmente. Era una persona que había dejado la vida por los colores, ¿no? Claro, sí. Carlos, ¿y cómo o cómo se fue tratando la figura de Jacobo Urso a lo largo de los años en la historia de San Lorenzo? Te pregunto esto y te consulto esto porque vi que hace un tiempo le dieron una charla al plantel profesional, no sé quiénes fueron los que participaron de la charla, pero digo, al plantel profesional de San Lorenzo, contándole la historia de Jacobo Urso, y hay muchas historias, muchas cuestiones que tienen que ver tal vez con el hipotético o la hipotética construcción nuevamente del estadio en Avenida La Plata, que muchos hinchas promueven esto de que se llame Jacobo Urso. Sí, es verdad, el impacto fue muy grande porque realmente era una situación atípica. No se había dado nunca que un jugador
defendiendo los colores. Una semana después, por el accidente que tuvo en ese partido, termina perdiendo la vida. Entonces, siempre fue muy incidente en toda la historia de San Lorenzo su nombre, y lo de ponerle el nombre de él al estadio me parecería una excelente idea, pero bueno, eso ya son circunstancias que se manejan en otro nivel y en su momento lo decidirán, ¿no? Carlos, ahora sí, ya viniendo más acá en el tiempo, vos en el inicio de la nota comentabas, ¿no?, la creación del museo, junto con Alberto, esta decisión de ponerle Jacobo Urso. Entiendo que más allá de esto que planteabas de no quedar mal con nadie, porque mucha gente merecería tal vez que el museo lleve su nombre, entiendo que no habrá representado mayor dificultad, ¿no?, elegir el nombre de Jacobo Urso. No, para nada, al contrario. Si algo debemos decir, Alberto Barja y yo, Carlos Carulio, es que el club nos dio siempre absoluta y total libertad para que hagamos, deshagamos y hiciéramos lo que nosotros quisiéramos y fuera conveniente. Tenemos libertad absoluta. Fue una decisión nuestra y no hubo ningún impedimento de nadie. ¿Y cómo recibió el socio de San Lorenzo, el hincha de San Lorenzo, la creación del...? El hincha de San Lorenzo lo recibe bien, pero nos pasa en el museo que tenemos que explicar a veces bien quién fue, porque hay mucha gente que no conoce bien la historia, especialmente la gente joven, la gente más grande sí. Entonces cuando vienen los chicos, la gente joven, los agarramos y les explicamos el porqué, porque hay muchos que no conocen bien, y a lo mejor dicen Jacobo Urso y les resulta como un nombre no muy habitual. Claro. Pero eso ocurre con los chicos jóvenes, pero nosotros nos encargamos de explicarles y le damos charlas para que ellos aprendan y sepan lo notable de esta persona que dio su vida por el club, ¿no? Y Carlos, ¿qué hay en el museo? Digo, aquel que visita el museo, ¿con qué se puede encontrar? ¿Qué es lo que tienen? ¿Cómo se hace para visitarlo? Bueno, hay todo tipo de cosas. Lamentablemente no lo podemos abrir todos los días porque lo ideal sería que esté en Avenida La Plata, pero los días de partido, 2 horas antes de cada partido, nosotros lo abrimos y ahí está todo lo que tenemos, que son copas fabulosas. De Jacobo Urso hay un mausoleo que era el que estaba en el cementerio del oeste, hoy de la Chacarita, y adentro del mausoleo están sus cenizas. Por ejemplo, ¿no? Claro. Apenas entras al museo, lo primero que uno se topa es con eso. Nosotros lo pusimos ahí adelante de todo porque realmente él lo merece. Y el mausoleo es hermoso, hermoso. Tiene una base, es grande, inmenso, pesado, no lo puede mover una sola persona. Tiene una base grande y después la cara de él hecha con acero, claro, como de acero. Y después tenemos todo tipo de información. Cualquier pregunta que la gente quiera hacer sobre la historia de San Lorenzo, nosotros la podemos responder. Carlos, te agradezco muchísimo este ratito con No Te Vayas Campeón por esto que conversamos y para darnos a conocer un poco sobre la historia de esta figura emblemática de San Lorenzo, por supuesto, y fundamentalmente, pero uno de los que escribieron la historia del fútbol argentino, como es el caso de Jacobo Urso. Te agradezco muchísimo este ratito, un fuerte abrazo. Bueno, lo mismo le agradezco a ustedes que nos hayan dado la oportunidad de poder difundir un poco más la imagen de Jacobo, y también un abrazo grande para todos, que tengan un hermoso día. Muchísimas gracias, hasta luego.
Hasta luego, Chao, adiós. chao. Charlábamos con Carlos Carulio, uno de los fundadores del Museo Jacobo Urso, este museo dedicado obviamente a la historia de San Lorenzo de Almagro, que lleva el nombre de una de las grandes glorias y que lamentablemente tuvo un trágico final, que como decíamos, literalmente dio la vida por los colores.